Entonces, pues en esta noche vamos como a redondear mucho de lo que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, todo lo que ha tenido que ver con nuestro conocimiento interno, todo lo que hemos estado trabajando con nuestra inteligencia emocional, entendiendo todos aquellos aspectos que necesitamos soltar y cómo de alguna manera esta noche el Espíritu Santo nos va a guiar con respecto a la vida de cada uno de nosotros, o sea, por medio de una historia bíblica, por un personaje bíblico, que cada uno de nosotros nos veamos allí identificados con este personaje, en el sentido de que todos nosotros hemos tenido que pasar muchas situaciones. Desde pequeñitos hasta el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí hemos tenido que vivir sucesos de tristeza, de desafíos, de derrotas, fracasos, alegrías. Hemos tenido pues como esa montaña rusa, ¿no? A veces estamos arriba, otras veces abajo, a veces estamos bien, otras veces no tan bien, hemos tenido que pasar pruebas difíciles también. Entonces, como que hay momentos en los cuales nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿a dónde va todas estas situaciones, todas estas vivencias, todo esto que estamos nosotros, hemos recogido como esa experiencia de vida, como esa historia que tenemos cada uno de los que estamos aquí y como que cuál es su finalidad, ¿no? ¿Para dónde va esto y cuál es su finalidad? Entonces vamos a estudiar hoy el personaje de José. José, hijo de Jacob, era de los últimos hijos, el que tuvo con su mujer que tanto él amaba, con Raquel. Y, y aquí pues vamos a empezar a ver a este hombre con todas sus situaciones internas, ¿no? Más que ver aquí una historia bíblica, vamos a ver al hombre, vamos a poderlo mm, como poderlo como escudriñar en su forma mental, espiritual, en su parte interna, en sus emociones, para identificarnos con él. Así que iniciamos este tiempo con nuestra primera cita, que nos vamos a ubicar en Génesis, en el capítulo 37 y arrancamos con el versículo del 1 al 4 que nos lo tiene Lina, si es tan amable. Jesús es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de, de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Listo, Lina. Bueno, entonces aquí empezamos a ver, eh, a dibujarnos allí, digamos, el perfil de este personaje de José, hijo de Jacob, el cual pues tuvo a Jacob ya anciano, porque recuerden que Raquel no podía tener hijos. Él tuvo hijos con su otra esposa, recuerden que Lea, que era la otra esposa de él, y de las siervas o esclavas de ellas dos, que era Silpa y Bila. Esas dos tuvieron hijos por medio también de Jacob, y allí se conforma, pues digamos, el clan de las 12 tribus de Judá, que son las conocidas, surgen de los hijos de Jacob. Por lo tanto, José, por ser, digamos, como el símbolo del amor tan grande que tuvo hacia su esposa y aparte de eso, que el anhelo de tener un hijo de su esposa, la que tanto amaba, pues al que Dios le haya dado esa oportunidad de tener ese hijo, pues él guardaba, digamos, un cariño muy especial por José. Entonces,
podemos identificar a José como un niño que fue, digamos, muy mimado por su papá, muy mimado por su mamá, muy cuidado, muy protegido. eh, no permitían de pronto que ninguno de sus hermanos pues lo fueran a maltratar o tocar o esto. Entonces, desde pequeño, José se fue convirtiendo como en ese hermano, como un poco como que no, pues como que veía que el papá era el que lo prefería por encima de todos, era el preferido, era el consentido de la familia. Y pues desde allí empieza como a surgir esa especie de celos por parte de sus hermanos, ¿no? Esos celos, como esa envidia, podríamos decir también, que generaba, ¿no? Ese amor y esa sobreprotección por parte de Jacob a su hijo José. Pero aparte de eso, José también tenía unas características especiales con respecto a su propia personalidad. Entonces, allí vemos que Jacob, digamos, veía esa personalidad que era diferente a sus otros hijos, porque él le hace una túnica de colores que no era propio. La túnica de colores no era propio para un hombre. Generalmente los colores eran más, digamos, reservados para hacer vestidos o cosas hacia las mujeres, pero digamos que aquí rompe como un canon, ¿no? Allí de cuestiones culturales en que su papá le hace esa túnica de colores a su hijo, dándole a él como más vistosidad y también como una personalidad, ¿no? Como mostrándolo allí muy diferente a sus demás hijos. Ahora vamos hacia la otra cita, del 5 al 11, porfa, Lina. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu, y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien, Lina, muchas gracias. Entonces aquí vemos, acuerden de que estamos ubicados en la edad de José, de 17 años, un muchacho muy joven, muy mimado, muy consentido por sus papás, decía lo que él pensaba, él no tenía filtros, muy ingenuo de pronto en la forma en la que él se comunicaba con sus familiares. Él no veía realmente de que lo que él decía pues impactaba de una manera negativa hacia sus hermanos. O sea, eso es característico generalmente de los niños o los muchachos que son muy sobreprotegidos, muy consentidos, muy allí pues que ellos no se dan cuenta que a veces la forma de obrar, de hablar, pues molesta, irrita a las otras personas, ¿no? Ese comportamiento como de creerse mucho más, que está por encima de los otros, pues porque se cree pues que es el consentido, el privilegiado de la familia. Entonces, él lo hacía de una manera inocente, pero sus hermanos no lo veían de esa manera. Los hermanos realmente detestaban ese comportamiento, esa actitud por parte de arrogancia que manejaba
José. Y desde allí ya veíamos nosotros cómo Dios se comunicaba con él. O sea, le mostraba por medio de sueños cosas hacia el futuro, le daba simbología de muchas cosas que iban a marcar la historia de José. El sueño en el cual pues veía esas espigas que se inclinaban ante él y luego pues el sol, la luna que representaba a su papá, a su mamá y las 11 estrellas que eran sus 11 hermanos, inclinándose a él. Era una profecía, podríamos decirlo allí, que se le estaba presentando a José. El papá lo entendía, Jacob lo entendía porque recuerden que Jacob también tenía sueños, Jacob también tenía ese don de soñar de una manera profética y pues él vio realmente de que su hijo pues había heredado también ese don, ¿no? Ese don de poderse conectar con Dios por medio de los sueños, pero de alguna forma también quiso como reprender a José, no como callarlo, como decirle, no digas eso así porque, pues, o sea, suena feo, suena arrogante, suena, además de eso, pues que al decir que el sol y la luna, pues estaba diciendo que el papá y la mamá iban también a doblegarse delante de él. Y pues en alguna forma tampoco Jacob no lo entendió, no lo tomó de esa manera, a pesar de que él pues meditaba con respecto a esos sueños. O sea, él le quedaba en su corazón como el que aquí hay algo extraño, José es un muchacho con una sensibilidad espiritual, Jacob lo entendía, lo veía, pero también igualmente podría estar viendo que esto le iba a traer de pronto algún tipo de complicaciones en la vida de José. Ahora vamos y nos ubicamos en el capítulo 39 en el versículo del 1 al 6 que lo tiene Karim. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Gracias, Karime. Bueno, acá vemos ya José en Egipto. ¿Qué pasó? Ya habíamos tocado de pronto en el pasado un poco la historia de José por la envidia, el odio que se había sembrado en los corazones de sus hermanos. Sus hermanos hacen un complot de primero de querer matarlo y luego pues por intervención de Rubén, su hermano mayor, deciden más bien venderlo a los mercaderes que iban para Egipto. Allí vemos cómo la vida de José cambia abruptamente. Pasó de ser el niño consentido, mimado de papá, el privilegiado de papá, a ver cómo sus propios hermanos le mostraban su odio y cómo querían hacerle tanto daño. Cómo de un momento a otro se ve allí como esclavo, vendido a unos mercaderes y conducido a una ciudad totalmente ajena a la que él no conocía, a ese país de Egipto, y llegar allí y entregarlo a su nuevo amo, o sea, ya no como una persona libre, un joven de 17 años con sueños, que se creía importante, y vemos cómo todo eso se rompe y se destruye de un momento a otro. Cómo después de libre se convierte en un esclavo. Cómo después de ser el privilegiado, el muchacho que admiraban, a convertirse ya allí en una persona que no tiene derecho a hablar a nada porque tiene un amo allí. Pero a pesar de esa situación dolorosa,
porque si ustedes pueden imaginarse en lo que le pasaba en la cabeza en ese momento a José, cómo podía sentirse José de ver cómo sus propios hermanos querían hacerle tanto daño, cómo podía él haberse dado cuenta del odio tan grande que podían tener sus propios hermanos de querer hacerle tanto, tanto daño, tanta maldad. Cómo de un momento a otro su vida le cambió de la noche a la mañana. En un momento estaba gozando de todos los privilegios y a la mañana siguiente estaba como esclavo, vendido allí ante unos, ante unos extranjeros, a una cultura completamente diferente a la suya. Pero a pesar de esa situación tan difícil que estaba viviendo José, que ustedes podrán imaginarse allá el dolor, la tristeza, la confusión en él, el no saber por qué pasaba eso, por qué le estaba sucediendo eso, Dios estaba con él. Dios no lo había abandonado, porque era tan especial de ver que a pesar de que llega allí como un esclavo, prontamente se ve el apoyo, la ayuda, la protección de Dios a él y que su nuevo dueño, pues su dueño pues allí se da cuenta de que Dios lo bendice y que al ponerlo allí como mayordomo, como el cuidador, pues ve que Dios bendice todo lo que hace José. O sea, ve la unción de Dios en José. Pero no solamente porque Dios lo cuidaba y Dios lo bendecía, sino porque José también demostró diligencia. O sea, allí encontró José de pronto algo que él no conocía de sí mismo. Ante una situación difícil, dura, él optó por hacerlo mejor, ¿no? Por ser un buen empleado, un buen esclavo, o sea, de ayudar, de ser honesto, de ser leal, de ser responsable. Y esto logra pues que también este oficial allí lo tome en gran estima y lo ponga allí ya rápidamente en un puesto como de privilegio, a pesar de que era esclavo. Entonces, vemos allí todas estas situaciones de circunstancias negativas que le ocurrieron a José, pero de que de alguna de otra manera sacaron algo positivo en José. Sacaron cosas dentro de él que lo ayudaron como a madurar realmente. Allí pasa de ser simplemente un muchacho, un adolescente, a convertirse allí realmente en un hombre que conoce realmente allí su situación, sabe que no es una situación fácil, pero que él quiso hacerlo de la mejor manera. Ahora vamos a la otra cita, mi querida Karime. Sí, señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Del 7 al 10, ¿no? Sí, señor. Gracias, Karime. Entonces vemos una vez más, allí vemos la mano definitivamente de Satanás. Así como Satanás tocó los corazones de sus hermanos para hacerle todo el daño a José, nuevamente vemos al enemigo obrando allí. Estaba realmente bien José, José lo estaba tratando muy bien su amo, lo había dado un puesto importante en su casa, le había conferido pues a él todo, confiado a él toda la administración de su casa, tenía autoridad José allí, mostraba realmente el diligencia. Y vemos también igualmente que diligencia también mostraba él temor a Dios. Se ve allí las enseñanzas de su papá, de su mamá, de temer a Dios, de ser un muchacho eh, cumplidor de los mandatos, de lo que pues Dios los dirigía y de la forma como tenían que conducirse. Y toca allí, incita a la esposa
del amo de José para seducirlo, para tratar de allí hacer caer a José. Pero José se mantiene firme, José se mantiene allí realmente irreprensible, muestra realmente él toda una integridad, una honestidad, una moral, una ética, diciendo que no. Y lo único que logró pues con mantenerse en esa posición fue realmente hacer de que esta mujer obrara en mal contra él. O sea, vuelve otra vez la situación a José, está en una situación privilegiada, está allí bendecido, digámoslo de esa manera, y vuelve otra vez acá a tener una situación completamente difícil de José. Vamos a la otra cita, porfa, Karime, Sí, señor. 19 al Y 22. sucedió que cuando yo el amo, y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían, que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Listo, mi querida Karim. Entonces vemos acá que la esposa de este oficial lo denuncia con su esposo, le dice, lo difama, dice, lo calumnia a José, dice que él trató de violarla, trató de abusar de ella. Y por supuesto, pues este hombre que creía pues de que José era un hombre intachable y cree realmente en las palabras de su esposa, pues encendido en furia, pues lo hace meter en la cárcel. Allí le cambia nuevamente la situación a José, vuelve a salir de un lugar a nada menos que llegar a una prisión, llegar allí a una cárcel, pero a pesar de la situación difícil, porque ustedes pueden imaginarse José pensando, pero ¿qué me está pasando? Pero si yo estoy haciendo lo correcto, si yo estoy haciendo lo bueno, igualmente en mi casa, le servía a mis hermanos, yo era un muchacho obediente a mi papá, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me venden como esclavo? ¿Cómo puedo llegar allí como esclavo de este oficial? Este oficial me da toda su confianza. Y cómo esta mujer miente y dice todo esto, me difama de esta manera y ahora vuelvo aquí a estar en una prisión. Ustedes métanse en allí, en esa parte emocional, en esa parte mental de José, de él no entender por qué le estaba pasando eso, que él creyente en Dios, tratando de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, siendo intachable, honesto, honrado, leal, y por su lealtad, por su honradez, por toda su ética y moral, pues viene a estar en la cárcel, o sea, podría estar pensando, pues entonces mejor es ser malo, mejor hacer lo malo, porque mire, o sea, ¿a qué me ha llevado ser una persona íntegra, ser una persona buena, si siempre me vas pero mal, termino es cada vez peor? Pero vemos que Dios estaba con José. Dios estaba allí con él, no lo abandonaba. A pesar de las circunstancias, allí estaba Dios, que lo revistió de gracia con el oficial, con el jefe allí de ese lugar de la prisión. Y dice que este oficial eh, pone a José como jefe, o sea, como un organizador, el que cuidaba de los otros presos. O sea, pudo ver este hombre, este oficial, pudo ver esas características especiales con las que contaba José. Aquí podemos ver que realmente a pesar de toda esa situación, José no dejaba de ser esa persona correcta, no dejaba de ser esa persona obediente, educada, responsable. O sea, él no perdía realmente lo que él era en su esencia, a pesar de todas esas dificultades, de todo ese dolor, de todas esas traiciones que él había vivido, primero con su familia, luego con
con estas personas que estuvo en esa casa, por esa mujer que le hizo tanto daño. Aún él allí todo esto mostraba realmente que era una persona íntegra, una persona con valores. Y este jefe de allí de la prisión ve todas esas condiciones, lo ve, realmente lo lee allí y por eso le confía, él vuelve otra vez a confiar. O sea, podemos ver allí cómo realmente, de alguna manera, estas personas de autoridad siempre veían en José algo especial. Podían darse en cuenta que había algo especial en José. Entonces, está allí prisionero, José ya llevaba un tiempo, o sea, ya había pasado tiempo de todo esto que estaba pasando entre haber estado en esta casa, haber sido vendido, haber estado allí con ese oficial, llegar a la prisión, ya estaba corriendo el tiempo. Entonces vamos ahora con la cita, Daniel, porfa, capítulo 40, versículos del 5 al 8. Una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. ¿Acaso es Dios quien da la interpretación? Preguntó. Muy bien. Ya, hasta ahí, Sí, señor. del 5 al 8, ¿no? Gracias. Listo, entonces aquí vemos que se encuentra él allí en la prisión con dos personajes especiales, el copero y el panadero del rey. El copero y panadero del rey, por ser de la corte del rey, pues eran personas que tenían privilegios, pero habían tenido un problema allí que se habían encontrado ellos en una situación y los estaban como investigando, podríamos decir así, por traición y los tenían allí pues en el calabozo. Entonces, estos empleados, digamos, de la corte, cada uno tiene un sueño y digamos que estos sueños vienen a ser, digamos, revelados por José. O sea, aquí vemos de nuevo cómo el don que Dios le había dado a José empieza a tomar una relevancia importante. Ya no eran sueños que le estaban dando a José con respecto a su futuro, sino que ya estaba él empezando a poder también interpretar los sueños de otros con una, digamos, con una condición profética, digámoslo de esa manera. O sea, él ya estaba entrando a un área en la que él de pronto no conocía. O sea, allí, por toda esta situación en la que él venía viviendo, Dios venía trabajando en su parte espiritual y venía despertando en él, digamos, esos dones, o sea, despertándolos ya, digamos, como a una dimensión mucho mayor, ya como enrutando a José a lo que Dios realmente tenía planeado para él. Así que vamos ahora para la otra cita que está ahí en el capítulo 40, versículos 21 al 23. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que, una vez más, pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se volvió de él por completo. Gracias, Danielito. Bueno, aquí les resumo, después de que José les da a ellos la interpretación de sus sueños, él les dice que al copero le dice que le va a ser restituido de nuevo su cargo y al panadero le dice que él va a ser sentenciado a muerte porque se lo encuentra culpable de lo que habían hecho. Y le dice, José le dice al copero que si realmente, porque el copero, pues cuando ya le dan la salida y todo eso, entonces el copero le dice a José que él lo quiere ayudar, que en qué forma lo puede ayudar. Entonces él le dice, acuérdese de mí ante el rey y ayúdame a salir de acá.
Y el copero le promete que él lo va a hacer. Le dice que sí, pero no. Aquí le restituyen de nuevo el cargo al copero y se olvida de José. Entonces podemos allí ver, y aquí les pasan 2 años en la prisión José. Entonces ustedes vuelvan allí a meterse en la parte de la inteligencia emocional de José, viéndose allí prisionero por algo que él no hizo, porque estaba metido en la cárcel por algo que él no hizo, injustamente estaba allí. Que aparte de esto, le prometen algo que no le cumplen, o sea, vuelven y lo traicionan de nuevo, o sea, vuelve a recibir otra traición más, ver cómo la gente es ingrata con él, cómo la gente lo trata tan mal a él. Y yo considero que pues para José no era fácil volver a creer en las personas, volver a estar bien, digamos, internamente, emocionalmente, durante todos esos 2 años en la cárcel allí. Puede que el resentimiento, la rabia hacia todo lo que le estaba pasando de una manera tan injusta, porque era injusto todo lo que él estaba viviendo, sin saber por qué ni entender por qué Dios, o sea, le permitía que viviera y pasara por todas esas situaciones tan duras y tan difíciles. No era fácil realmente para José. Así que vamos ahora para la otra cita que está en el capítulo 41, versículos del 1 al 13, que lo tiene Kelly, por favor. Sí, señor. Pasaron, ¿me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Pasaron 2 años. Un día, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, y de que el río salían 7 vacas hermosas y gordas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas, 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla cerca de las otras. Luego, estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño, pero al día siguiente por la mañana estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo, nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó y nos dijo su significado. Y todo pasó tal como él nos los había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Muy bien, Kelly, muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo de nuevo eh, la gracia de Dios interviene allí a favor de José. En esta situación puede este copero darse cuenta de lo mal que había hecho, de haber olvidado la promesa que le había hecho a José, de hablar pues, al rey acerca de él, pero aquí con un propósito especial. Y es muy increíble ver cómo todo tiene su tiempo. O sea, tuvo que pasar 2 años de que José estuviera dentro de esa prisión. Muy seguramente esos 2 años para José le sirvió para madurar en muchas cosas, de pronto recapacitar en muchas otras, tener tiempos con Dios, de oración, de meditación. Y allí cuando el rey ya tiene ese sueño, que es un sueño profético, tiene esa gran oportunidad José de mostrarles a ellos el poder de Dios por intermedio de él. Acá Dios utiliza a José de una manera sobrenatural como un instrumento poderoso en el que
al momento que es llamado ante la corte y el rey le cuenta a José el sueño que tuvo, los sueños que él tuvo, vemos como primero que todo José enaltece el nombre de Dios. O sea, no había en él amargura como para volverse olvidado realmente que quien de verdad colocaba la inspiración y revelaba los sueños era Dios. José da la honra a Dios y le dice al rey que quien interpreta y quien le da la interpretación de los sueños es el Dios altísimo, el Dios al que él cree. Recuerden que él estaba en Egipto, un pueblo pagano, un pueblo donde creían en muchos dioses, pero allí va José realmente dándole la honra al único Dios, al yo soy. Así que por medio de esta, digamos, situación bien, muy peculiar allí, José le interpreta por la inspiración del Espíritu Santo a José los sueños del faraón y aparte de eso, también pone en el corazón del faraón el que halle gracia de nuevo José y que él decida que José sea la persona encargada de cuidar y de guardar el pueblo de Egipto, porque ese sueño que había tenido el faraón era una advertencia por parte de Dios de un tiempo que vendría, de 7 años de bendición, 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Entonces, al ver cómo José da todo lo que tenía que hacer el faraón para poder mantener, digamos, mm, con toda la provisión para todo el pueblo de Egipto, porque no fue solamente interpretar el sueño, sino que José le dio todos los argumentos y todo lo que se tenía que hacer, la estrategia que se tenía que hacer para poder sobrellevar los tiempos de hambruna, que realmente para el faraón definitivamente no hay otra cosa que decir que la única persona que estaba capacitada para poder llevar esa responsabilidad era José. Por eso ese tiempo de prueba que había llevado José durante esos años allá en la prisión le había servido para madurar y para que este muchacho se convirtiera en un hombre muy seguro de sí mismo, demostrando esa seguridad ante el faraón y convirtiéndose en ese hombre que tendría esa gran responsabilidad de llevar la economía de Egipto. O sea, fue algo asombroso. Igualmente volvemos a ver a José que estaba en un momento en la prisión, estaba en un momento allí, en, sí, esclavo, prisionero, abandonado, pensando que pues qué habría pasado con su papá, con su mamá, todo lo que había sucedido allí con sus hermanos, todo lo que le había pasado. Ahora se encontraba siendo nada menos que el segundo hombre más importante de Egipto, porque el faraón lo coloca en ese cargo, lo coloca como el hombre, después del faraón, el hombre más importante de Egipto. Entonces, son esas cosas que uno dice, pero es asombroso que en un momento estamos en decaimiento, estamos allí en lo peor, en una situación supremamente difícil, no viendo ninguna salida, estamos en derrota y a otro momento estamos allí viviendo de nuevo toda la bendición, toda la prosperidad, toda la abundancia por parte de Dios. Y allí llega José, no solamente el que se convierte en el segundo hombre más importante de todo el territorio, sino que también se le entrega a su esposa, él le entrega a la esposa que era la hija de un sacerdote egipcio, o sea, una esposa de linaje, y con ella tiene 2 hijos, o sea, él conforma su hogar, conforma su familia allí en Egipto, se convierte en un hombre muy importante y se dedica a trabajar, a seguir haciendo las cosas bien, a seguir mostrando la rectitud, la honestidad, haciendo las cosas de la mejor manera. Y allí pasa todo ese tiempo, pasa mucho tiempo él, pasan los 7 años de prosperidad, a Egipto creciendo de una manera impresionante en el campo económico y arranca los 7 años de hambruna.
y estaban ya, digamos, habían pasado 2 años de escasez en todo el territorio. Se decía que en toda la tierra había sequía, había una hambruna terrible, y entonces allí es cuando viene toda esa forma en la que Dios obra de una manera sobrenatural, porque obliga a que los hermanos y a que el papá de José tengan que buscar alimento en Egipto, y envía a sus hijos allá a Egipto a que vayan y hablen allí para que les den de comer. Y es cuando los hermanos se encuentran de nuevo con José. Pues no lo reconocen porque José había adquirido toda la semblanza de un egipcio, estaba vestido como un egipcio, hablaba la lengua de los egipcios. Además de eso, con un cargo supremamente importante, pues los hermanos no lo reconocen, pero José sí reconoce a sus hermanos. Y digamos que en cierta forma José se venga en cierta manera por lo que sus hermanos le hicieron a él. Los hace pasar por muchas penurias a sus hermanos, los pone en una situación muy difícil y muy complicada, que en cierta manera esto lo hizo José como para que ellos llegaran en un momento dado a reconocer que todo lo que estaban viviendo era por el pecado que habían cometido contra su hermano José. Ellos lo hablan allí, lo confiesan realmente de que fue por lo que ellos le hicieron a José que estaban pagando por todas esas situaciones, pero era el mismo José que los estaba llevando a pagar por el daño que le ocasionaron a él. Así que vemos que en José sí había resentimiento, había allí dolor por todo lo que había vivido. Eh, eh, Él tenía que sacar todo eso de su corazón, él tuvo que trabajar, él tuvo que verse a sí mismo en todo lo que vivió, en todo lo que él sufrió, y entender el por qué. Llegó al punto de pensar y hablar con Dios y decirle, pero ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué tuve que vivir lo que viví? ¿Pero por qué tuve que pasar por lo que pasé? O sea, ¿cuál era realmente el propósito? ¿Cuál era el propósito de todo esto que tuve que haber vivido? Años allí de muchas situaciones difíciles, y que aunque estaba ahorita pues viviendo, digamos, de la abundancia, de la prosperidad, pero igualmente eso lo había marcado internamente. Entonces ahora vamos a ver realmente que José entiende lo que Dios quiso hacer con él. Vamos con el capítulo 45, el versículo del 3 al 8, porfa, Kelly. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Gracias, Kelly. Con gusto. Aquí vemos la conclusión de todo. José había entendido realmente el propósito de Dios para haberlo llevado a toda esa vivencia, todas esas experiencias dolorosas, haber vivido todo lo que vivió. Él entendió definitivamente que era un propósito divino, era la manera en la que Dios, de una manera que él de pronto no podía entender, pero que al final se da cuenta que Dios le había dado esa oportunidad de salvar vidas, porque al colocarlo allí como el que manejaba todos los recursos de todo de la nación de Egipto, estaba ayudando también a muchos extranjeros y estaba ayudando a su propia familia. Entonces, Dios lo había puesto allí con todo ese propósito, o sea, todo eso que él vivió era para que él llegara a ese punto y pudiera cumplir con ese propósito divino que ya Dios tenía planeado para José. Y lo importante aquí es que José lo entendió. Y aquí ya el dolor, de pronto la rabia, el resentimiento que tenía José se va.
Ya él no culpa a sus hermanos, él les dice, no tengo, o sea, no se sientan culpables. Yo ya entendí que esto era necesario, tenía que vivir esto, tenía que pasar por esto, para que yo pudiera realmente cumplir con ese propósito divino. O sea, eso tenía que suceder, tenía que pasar para que yo pudiera realmente ayudarlos, para que pudiera realmente yo vivir de la forma que estoy viviendo y poder hacer y cumplir ese propósito de Dios. Entonces, esta historia, que es una historia maravillosa para mí, yo creo que cada uno de nosotros podemos empezar a mirarnos en la vida de José y ver que en este momento podamos tener muchas situaciones, podamos estar queriendo lograr cosas y de pronto no haberlas logrado, de pronto estar allí en una situación en la cual todavía no se nos ha definido, que todavía nuestra parte económica no está muy bien o nuestra parte emocional tampoco, o que tengamos algún tipo de problemas emocionales, cuentas pendientes con algunas personas que nos cuesta todavía allí, situaciones que aún no entendemos como el por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero por qué, Señor, yo paso por esto, por qué paso por esta enfermedad, pero por qué paso por este desierto, por esta escasez. Y darnos cuenta que todo tiene un propósito divino, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Si nosotros lo vemos como hoy lo que nos está hablando el Espíritu Santo a nuestra vida, diciéndonos, tengan totalmente la certeza que el día de mañana lo vamos a entender, que el día de mañana nosotros vamos a decir, tenía yo que haber vivido lo que viví, tenía que haber pasado por lo que pasé, para que yo en este momento pueda estar dando un testimonio, pudiendo estar ayudando a otras personas, pudiendo cumplir el propósito de Dios, pues realmente tenía que vivirlo, tenía que pasar por todas esas situaciones. Así que ese es el mensaje por parte del Espíritu Santo a nosotros, de que no nos quedemos allí, en el sufrimiento, en el dolor, en el porqué, en la queja, en la culpa, en el que estemos allí con el dolor, que por qué nos pasa esto, y que no, simplemente aprendamos de José. Él siguió siempre adelante, él siempre siguió siendo diligente, él no dejó de honrar a Dios, él no dejó de amar a Dios a pesar de sus situaciones. Él seguía adelante, él confiaba en Dios. Igualmente nosotros debemos hacer lo mismo. Así las cosas no estén tan bien. Tenemos la certeza que Dios no nos abandona, como no lo hizo con José. Que aunque pasemos situaciones complicadas y difíciles, tengámoslo por seguro de que Dios está al lado de nosotros. Y que de cada situación difícil Dios nos está enseñando. Él nos está capacitando. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos también cambiando muchas cosas internas de nosotros. Hay cosas de nosotros que tienen que salir, que tienen que cambiar, que tienen que ser transformadas, tienen que ser renovadas. Y solamente a veces por el desierto, por el dolor, por todas estas situaciones difíciles, por las pruebas, es que realmente podemos ser renovados y podamos realmente ser transformados de la forma como Dios quiere que seamos transformados. Así que no veamos las pruebas como lo más difícil, como lo peor, pero ¿por qué me pasa esto? No. Simplemente digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás enseñando en esto? ¿Por qué me pones estas personas que me hacen tanto daño, así como le hicieron a José? Sus propios hermanos, todas estas personas que le hacían tanto daño a José. Pero él pudo darse cuenta que todo fue un plan de Dios. Dios permitió que el enemigo tocara a José, hiciera lo que hiciera con José, porque por encima de todo, Dios tiene el control de todo. Él sabe por qué hace las cosas. Él conoce realmente cuál es nuestro destino y cuál va a ser nuestro destino. Así que tengamos fe en Dios, tengamos la esperanza en Dios, confiemos en Él, que Él siempre nos va a dar a nosotros la victoria. En el momento que es. Pueda que pase mucho tiempo, pueda que no, pero igualmente el tiempo de Dios es perfecto. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de esta palabra que nos enseña realmente a vivir en la esperanza, a vivir allí en las promesas de Dios, en tener nuestra mirada puesta en Dios, en saber que Dios nunca nos abandona, que Él nunca nos deja, que cada cosa que vivimos tiene un propósito, siempre trae una enseñanza de que Él quiere que nosotros seamos mejores personas cada día, que siempre tenemos que mirar las cosas siempre hacia adentro, no hacia afuera, no viendo a las personas o lo que está pasando como la culpa, como lo que el dolor, la frustración, sino que realmente podamos entender el por qué. ¿Por qué y para qué estamos viviendo por lo que estamos viviendo? Y el aceptarlo, el de decirle, Señor,
lo acepto con humildad, acepto la prueba, acepto lo que tú estás haciendo en mi vida, porque sé que esto tiene un propósito mucho más grande que en este momento no entiendo, y el aceptarlo y el soltarlo y el estar en el amor con Dios y el estar allí creyéndole a Dios nos va a ayudar a superar la prueba y que venga realmente la recompensa y el poder nosotros obtener lo que Dios quiere darnos a nosotros como bendición. Así que no dejemos de creer en Dios, no dejemos de honrarlo, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer ante Dios, dejar de ser nosotros, dejar de llenarnos nuestro corazón de rabia, de resentimientos, de odios, de rencores, sino que por el contrario, estar allí muy aferrados a Él, estar nosotros cada vez examinando nuestra conducta, la forma como la que estamos actuando y siempre mejorando, siempre tratando de mejorar y de ser mejores personas y de servirle a las personas como lo hizo José. José servía, ayudaba a todos aquellos donde Dios lo colocaba. Así que todos nosotros estamos llamados a servir, a ayudar, a dar generosamente a todos aquellos que necesitan de nosotros. Así que gracias, bendito Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las pruebas difíciles, por cada prueba que hemos tenido que vivir, porque de todas ellas hemos aprendido y tú nos has sacado en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre. Señor, hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.